Bendiciones a todos esta mañana del lunes 5 de enero del 2026, el primer lunes de este año. Bendiciones a todos, hermanos, primeramente los hermanos de la Iglesia Galilea, iglesia que por la gracia del Señor nos concede ministrar la palabra. Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, en esta fresca mañana de lunes, no solo el primer lunes de este año, pero también el primer día de la semana en que comenzamos nuestras labores en todos los sentidos. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios les guarde. Es una bendición que el Señor nos haya concedido, pues traspasar el 2025 y llegar con el pie derecho aquí, comenzando este año. Saludos también a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las páginas del ministerio Semillas en Buena Tierra, sembrando la palabra. Así que este ministerio procura la exposición fiel, la exposición práctica de la palabra y siempre haciendo un análisis de qué dijo el Señor o qué dice el Señor en su palabra, pero también qué significa para nosotros y qué debemos hacer también nosotros con las palabras de Jesús. Así que un saludo, hermanos. Espero que estén tomando su cafecito, que estén pues allí ya listos para la acción de esta semana y oramos al Señor para que todo salga bien este día para ti y para tu familia. Así que bendiciones. Dedicamos estos minutos para darle un saludo y el día de hoy quiero leer con ustedes, pero también explicar de manera lo más clara posible y específica la palabra de Dios, pero también ver qué significa para nosotros, qué quiere decir el Señor también para nuestra vida. Y vamos a ocupar Mateo 5:30 y Mateo 18, 8 y 9, y le hemos llamado una cirugía necesaria. Así que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a analizar. Así que todos los que ya están allí conectados, vamos a saludarlos un momentito. Esperamos que el Señor les dé esa fortaleza y esa sabiduría para distinguir la palabra del Señor. Así que allí vemos varios hermanos de diferentes lugares. Y me gustaría, antes de iniciar la lectura de la palabra, por ser el primer lunes de este año, que nos digan desde dónde nos saludan, de dónde nos escribe, si nos escucha. Ponga un saludo allí y diga el lugar de donde se encuentra escuchando. La palabra para nosotros es una motivación y también es ánimo nuevo para hacer las cosas mejor para el Señor. Saludamos a todos. También agradezco aquí la vida de quien nos ayuda en la transmisión, de mi hijo. Así que Dios lo bendiga también. Y pues es bueno saludarlos de diferentes lugares. Así que si nos envía una palabra, un saludo, díganos también desde dónde nos asiste, desde dónde nos escucha o nos mira para escuchar la reflexión de la palabra del Señor. Así que vamos poniéndonos entonces en posición para la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Vayamos pues, arranquemos con ministerio Semillas en Buena Tierra. Hoy nos toca analizar y aplicar Mateo 5:30 y Mateo 18, 8 y 9. Hermanos, leemos entonces. Dice así, Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Capítulo 18, versículos 8 y 9, dice así, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti,
Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Qué palabras tan directas, ¿verdad? Leemos del Señor, tan duras también, que si uno no le hace análisis, puede que a veces no distinga el verdadero significado y lo que el Señor quiso decir. Antes que eso, hagamos una oración juntos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana de lunes 5 de enero 2026, que nos permite, Señor, desde este estudio, hacer un momento de reflexión en la palabra, pero también de contacto con aquellos hermanos de diferentes lugares que siempre tienen el oído y el corazón dispuesto para leer, para escuchar y para practicar tu palabra. Permite, Señor, que la exposición de la palabra caiga en buena tierra, que sea una semilla que caiga en el corazón dispuesto, en el corazón abierto, obediente a la palabra. Espíritu Santo, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos que escuchan, Señor, esta transmisión, que observan, Señor, este en vivo, pero sobre todo que están dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Gracias, bendice sus familias y bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Bueno, comenzamos con la buena semilla en la buena tierra, hermanos. Fíjese que siempre he dicho que el Señor en la misma Biblia dice que Él es un maestro. Vosotros me llamáis maestro o Señor y decís bien porque lo sois. Él también asumía su lugar como maestro, pero no era cualquier maestro, era el maestro por excelencia. Y aunque las parábolas era el método favorito de Jesús, vemos que su lenguaje retórico pues tuvo grandes lecciones, enseñanzas para nosotros. Y esta lectura de la palabra de hoy se conoce en las figuras retóricas como una paradoja. Así que es una pues aparente contradicción que está diciendo el Señor, pero que tiene también algunas grandes lecciones, unas grandes verdades. Así que en esta paradoja, Jesús advierte algunas dolorosas, pero también muy motivadoras verdades espirituales a favor del bienestar eterno, pero también, ¿por qué no decirlo?, del bienestar temporal y eterno, sobre todo, de aquellos que le sirven, que le siguen. Enseña que el hombre, después de creer, debe tomar parte activa en su destino eterno, o para creer, o desde que cree más bien, debe tomar parte activa en su camino a la eternidad. Porque la fe cristiana no es pasiva, es decir, la fe cristiana no es solamente al discípulo sentado esperando que el Señor lo haga todo por él, como algunos también así lo asumen, sino que lo más difícil lo ha hecho el Señor, lo imposible para nosotros lo ha hecho el Señor, pero una vez decidido ser un discípulo de Jesús, uno tiene que tomar algunas acciones también en el camino que conduce a la eternidad. La fe cristiana entonces no es pasiva, es activa, ¿verdad? Santiago lo dice de otra manera: la fe sin obras es una fe muerta. Así que en esta paradoja que encontramos en Mateo 5:30, donde Jesús llama a sus discípulos o a todo aquel que aspira a ser un seguidor del Maestro, a hacer una
amputación, una autocirugía, una amputación necesaria para todo aquel que quiere ver, entrar o ser partícipe del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero ¿qué significa esta paradoja? Cuando Jesús dice que si tu mano derecha, que si tu pie, que si tu ojo te es ocasión de tropiezo, hay que cortarlo, hay que sacarlo, porque mejor es prescindir de esa parte del cuerpo y no de manera completa ser condenado. Vamos a analizar algunas de las expresiones de esta parábola y vamos a encontrar juntos el significado para nuestra vida. Vamos a ver algunas de las expresiones clave de esta parábola. Veamos qué dice, por ejemplo, la expresión, si tu mano o tu ojo te es ocasión de caer. Cuando Jesús dice estas palabras, hermanos, aclara que sus oyentes o sus seguidores son responsables de reconocer sus debilidades y de identificar los peligros. Es una evaluación estrictamente personal de cada discípulo, porque todas las personas deben hacerse responsables de sus actos delante del Señor. Significa que el hombre tiene que tomar decisiones y aceptar los resultados de esas decisiones. Por eso dice, si tu mano o tu pie o tu ojo te es ocasión de caer, implica una toma de decisiones. El discípulo debe tomar decisiones si quiere llegar a la meta final. Hermanos amados, yo sé y estoy seguro y estoy consciente de que vivimos en una época, hermanos pastores, hermanos creyentes, que a las personas no nos gusta lo que tiene que ver con el llamado a una vida de entrega total con el Señor. No nos agrada ese mensaje. Algunas personas solo queremos hacer del evangelio algo cómodo, algo fácil, algo que no cuesta, pero les tengo malas noticias, hermanos, para quien piensa así. El evangelio de Jesús es cruz. El evangelio del Señor, en el evangelio del Señor hay que tomar decisiones. Y con esta paradoja, si tu pie, si tu mano, si tu ojo te es ocasión de caer, es una invitación al discípulo a que debe tomar decisiones en su camino a la eternidad. Debemos tomar decisiones cuando se trata de seguir al Señor. La segunda frase dice, porque es mejor entrar en la vida cojo o manco. Miren, continuamos con el análisis de esta paradoja, así sencillo y así directo, sí, sin tantas vueltas al pasaje. Lo que el Señor dice es que existen buenas razones para renunciar a lo malo. Pero una de ellas, una razón de estas, es la más grande, la más importante. Y esa razón es la vida eterna, la vida celestial. Por eso también dice, es mejor entrar a la vida cojo o manco. Cuando Jesús recomienda autocortarse o autoamputarse una parte del cuerpo, lo dijo a todas las personas, a las de antes y a las de hoy, que aman demasiado las cosas de esta vida, que aman demasiado las cosas terrenales por encima del Señor, y que están apegadas a un hábito, a una costumbre, a una práctica o a algunos bienes o intereses de esta vida con demasiada obsesión. Y cuando dice que hay que cortar esa parte del cuerpo y que es mejor entrar en la vida cojo o manco, está diciendo a los que aman demasiado algunas cosas personales o importantes que
y que arriesgan también la eternidad o el destino eterno por amar demasiado estas cosas terrenales, que deben estar dispuestos a renunciar. Lo que implica es que amar al Señor, hermanos, amar al Señor tiene que ver con sacrificar hábitos o placeres que estorban esa relación con el Señor. Y en afán de entrar a la vida eterna, uno tiene que estar consciente de renunciar a ciertas cosas que a veces nos cuestan trabajo renunciar. El que desea seguir al Señor debe estar dispuesto a caminar con la cruz a cuesta. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 16:24 nos enseña esta verdad. Así que esta paradoja de la cirugía, de la autoamputación de una parte del cuerpo, nos invita a estar dispuestos a renunciar a aquello que nos provoca placer, que nos produce satisfacción o comodidad, por las cosas celestiales, por las cosas de la vida eterna. Dice Pablo a los Colosenses, por ejemplo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que hay que, hermanos, saber que el camino a la eternidad ciertamente está empedrado con cuestiones que a veces no son cómodas y agradables para el verdadero discípulo, pero todo seguidor del Señor debe saber esta verdad. El Evangelio es glorioso, hermano. El Evangelio de salvación es maravilloso. El Evangelio de Jesucristo es lo más glorioso que nos ha podido pasar en esta tierra, pero también hay que reconocer que tiene demandas, que tiene exigencias, y a veces a los pastores y a veces a los predicadores no nos gusta hablar de las demandas, hablar de las exigencias del Señor, hermanos, y a veces le faltamos al mensaje de la cruz. A veces lanzamos un mensaje, una predicación que no tiene cruz, que no tiene clavos, que no tiene corona de espinas, que no invita a la renuncia y al sacrificio. Y yo quisiera decírtelo de otra manera, y no quisiera quizás usar esos términos que tienen que ver con la renuncia, porque la palabra renuncia es incómoda a nuestros oídos, a nuestro corazón. Hermano amado, pero todo aquel que conoce verdaderamente la palabra de Dios y que lee los evangelios del Señor y que es un verdadero discípulo de Jesucristo, no tiene miedo, no se arruga y no se espanta cuando escucha el concepto de renuncia, porque es un concepto cristiano. Pablo dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es renuncia, eso es despojarse a sí mismo, y es el camino de la cruz, es el camino del evangelio maravilloso del Señor. Yo les pregunto, amados, ¿estamos dispuestos a caminar en ese camino de Jesús, de la cruz, de la renuncia, mientras nos conducimos a la patria celestial? Pues bienvenido, eres un discípulo del Señor. ¿Estamos dispuestos a seguir predicando las palabras y las enseñanzas de Jesús, las demandas del Señor Jesús para nuestra alma, para nuestra vida? Así que esta paradoja dice: es mejor entrar en la vida cojo o manco. Es una invitación a renunciar. Debemos estar dispuestos a renunciar. ¿A renunciar a qué? Aquello que nos produce placer, aquello que nos provoca comodidad, pero que se constituye un estorbo para el avance al camino a la vida eterna. Otra frase de esta expresión del Señor dice: córtalo
primero dice, es mejor entrar a la vida cojo o manco que ser echado en el infierno de fuego. Oh, hermanos, y esas son algunas de las palabras que no queremos a veces escuchar, que no quisiéramos que estuvieran ahí en el texto bíblico. Esa palabra es muy fuerte, es muy dura y muy incómoda para la mente de hoy. Ser echado en el infierno de fuego. Y por esa a los predicadores nos acusan de oscurantistas o de a veces querer manipular el sentimiento y la conciencia de las personas al mencionar el juicio, al mencionar el castigo, al mencionar el infierno. Esa palabra no es bienvenida en esta época, o condenación eterna. Hermanos, pero está allí en la boca de Jesús y tenemos que hablarla y tenemos que explicarla, aunque esto también genere incomodidad para la mente, para el oído, pero traiga salud para el alma, traiga vida eterna. Este poderoso y temible pasaje del Nuevo Testamento nos aclara que lo malo está destinado a la ruina eterna. Los aspirantes deben cortar de sus vidas todo aquello que causa tropiezo espiritual y eterno. De no cortar lo malo, de no amputar lo malo, es probable que el individuo termine perjudicando su propia alma. Es lo que dijo el Señor. Se debe tomar con mucha seriedad la eternidad para no perderlo todo. Dice allá Mateo 10 en adelante, dice, ¿de qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, no podemos dejar de callar estas verdades del Evangelio, porque muchas personas queremos ir al cielo. Si yo preguntara en este momento, que levante la mano todo aquel que quiere ir al cielo, si cree en la vida eterna, por supuesto, y estoy seguro que la mayoría va a levantar la mano porque todos queremos terminar en ese lugar de bendición eterna. Todos queremos terminar en ese lugar de galardón celestial. Pero aquí está una noticia que debes saber, hermano, que debemos mostrar temor al Señor, debemos mostrar reverencia al Señor. Dice, y no ser echado en el infierno de fuego. Yo sé que muchas personas no creen ni en el cielo ni en el infierno, porque no creen en la palabra, porque para eso la Biblia es un libro de cuentos, es un libro de historietas, es un manual de represión, es un manual de manipulación de los predicadores interesados por los bienes materiales. Pero ya lo sabemos, hermanos, que no es para todos la fe. Por eso Jesús usa algunos pronombres indefinidos. Dice, si alguno, porque Él mismo está consciente que no todos tomarán en serio las palabras de Jesús, pero tú y yo hemos decidido, por la gracia de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, por la obra libertadora de gracia del Espíritu Santo, creer al Evangelio y las palabras de Jesús. Pero debemos ser reverentes, hermano. Debemos mostrar reverencia. Hermano, servir a Dios no es cualquier cosa. Servir a Dios se requiere seriedad. Hay que tomar en serio la palabra. Hay que tomar en serio el Evangelio del Señor. Hay que tomar en serio la vida cristiana, hermano. Uno no puede llevársela ahí suave como que las cosas eternas son de menos valor. No, hay que poner toda la carne al asador. Hay que poner, hermanos, todo el esfuerzo de nuestro corazón y toda la seriedad posible en los asuntos de la vida eterna. Servir al Señor requiere seriedad total, hermanos. Requiere tomar las cosas de Dios en serio. El Señor, hermanos, vino, tomó nuestra salvación en serio, dejó su trono de gloria, se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria para enlodarse los pies por nosotros, según lo dice el Santo Evangelio del Señor. Pues a nosotros lo menos que nos resta
es ser verdaderos seguidores del Maestro, pero también tomar muy en serio las palabras del Señor Jesús. Hay que ser reverentes, hay que mostrar reverencia cuando uno le sirve al Señor, hermano. Hay una frase final también allí que quiero escudriñar con ustedes, y es: córtalo y échalo de ti. Qué palabra tan más difícil, porque está diciendo que la cirugía o la amputación no debe hacerla alguien más por ti, sino que es la misma persona que debe hacerlo. Esa expresión hace más cruda la realidad, hermanos, de las decisiones del discípulo. En la paradoja, la idea de cortar todo aquello que es un peligro o una mala influencia es algo, hermanos, terrible, es algo de mucha seriedad. Los apóstoles lo comprendieron perfectamente. Ellos sabían lo que el Señor estaba hablando. Cada creyente o cada discípulo debe trabajar por lo saludable y desarraigar lo que está enfermo. Lo malo debe cortarse aunque cause mucho dolor. Porque si se deja avanzar, lo malo traerá consecuencias terribles, consecuencias espirituales y eternas terribles. Así que el Señor hace un llamado tajante, crudo, directo. Dice: córtalo y échalo de ti. Tanto la autorrenuncia como la corrección divina, hermanos, son necesarios y no tienen fecha de caducidad. Uno debe tomar decisiones en tiempo y forma. Cortarlo y echarlo de nosotros aquello que nos estorba en el servicio a Dios, en el camino al Señor. Esa autocirugía, esa autoamputación es algo crudo y difícil, doloroso para un creyente. No es fácil, hermanos, no es fácil servir al Señor. Quien predica o quienes dijéramos que servir al Señor es cómodo. Algunas personas, a veces en afán de no causar mucha incomodidad, decimos a los oyentes que el Señor ya lo hizo todo por nosotros. Y es verdad, hay una gran verdad teológica en eso. El Señor dio su vida en la cruz. La salvación no es por esfuerzo del hombre, sino por la gracia del Señor. Es una verdad. Pero existe un peligro también en predicar la hipergracia, la supergracia, en que pensamos que si el Señor lo hizo todo, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Y la paradoja que estamos analizando en la boca de Jesús dice todo lo contrario, hermanos, porque habla de responsabilidad personal. Córtalo y échalo de ti significa que tú y yo somos responsables de tomar decisiones y de erradicar y renunciar y de quitar aquello que puede estorbarnos para el camino a la eternidad. Hay cosas que traemos arrastrando, esa batalla con la vieja vida, con la vieja naturaleza que no nos deja agradarle al Señor del todo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12, dice que debemos estar dispuestos, hermanos, a presentar a Dios nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, vuestro culto racional. Y el versículo 2 del mismo capítulo dice: no se adapten a este mundo. Versión 60 dice: no os conforméis a este siglo, no se moldeen al mundo. Y esa expresión debemos tenerla bien clara, hermano. No debemos ajustarnos al molde del mundo, dice la palabra del Señor, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando uno, hermanos,
ha comprendido que el camino, el caminar detrás del Señor implica cierta renuncia, implica cierta decisión que uno tiene que tomar, y también debe estar consciente de que no es cualquier cosa caminar detrás del Maestro. Entonces disfrutamos el servir al Señor. No tiene que ser el evangelio de Jesús con todas sus exigencias y con todas sus demandas, hermanos, de cargar la cruz. No tiene por qué ser algo agobiante e incómodo para nuestra alma, porque una vez que hemos comprendido lo que significa caminar detrás del Maestro, conocer su palabra y obedecer sus enseñanzas, para la persona que ha sido libertada del pecado por la gracia de Dios, no le es difícil caminar detrás del Maestro. Por eso lo cantamos: seguiré donde tú me guíes, Salvador, seguirte quiero, donde quiera, fiel te seguiré. Yo te seguiré, Maestro, dice, y te seguiré en el huerto por la vía dolorosa. Y luego dice el poeta, el himnólogo: y con mi alma tan gozosa sufriré contigo, mi Jesús. No dice con mi alma amargada, no dice con mi alma frustrada o incómoda. No, dice que seguimos al Maestro cargando la cruz, pero cantando, chiflando con gozo, caminando detrás de Él con alegría, porque sabemos que cargar la cruz es un poquito incómodo, es verdad. Es un camino angosto, es una puerta estrecha, pero qué glorioso camino y qué gloriosa puerta que nos conduce detrás del Maestro a las moradas con el Señor, a las moradas eternas. Así que no nos debe doler renunciar a lo malo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, hermanos, para ser victorioso. Dice Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. Cuando hay verdadera fe en el Señor, no nos cuesta trabajo renunciar al mundo y sus ofertas. Voy a ir concluyendo esta explicación. Me encantaría seguir hablando más tiempo sobre el tema, pero voy a tratar de ir a la recta final lo más conciso que yo pueda hacer. Fíjese que en este pasaje también, no quiero olvidar y desviarme del tema, este pasaje nos habla del fuego eterno, del valle, del fuego eterno. Dice que es mejor entrar en la vida cojo manco que ser echado en el fuego eterno. Fíjese que hay una palabra en el Nuevo Testamento que se usa para describir el lugar de castigo del pecado, y es la palabra Gehenna. El Gehenna era el valle de Ginón, un valle bajo la montaña de Jerusalén. Era un lugar maldito para siempre, porque había sido el lugar en que en los días del reino los judíos rebeldes habían sacrificado a sus hijos en el fuego al dios pagano Moloc. Así que ese lugar estaba detestado por el Señor. El rey Josías lo había convertido en un lugar de maldición, y en días futuros, en días posteriores, llegó a ser el basurero de Jerusalén, una especie de incinerador general donde se quemaban la basura de la ciudad, de la gente. Siempre había basuras ardiendo allí, y un velo de humo y un fuego continuo lo rodeaba constantemente, nunca se apagaba. Así que este Gehenna, este valle del Ginón, en lenguaje de Jesús, ¿qué significa? Allá era el lugar donde se tiraba y se destruía todo lo que era inútil, todo lo que no servía. Por eso esta paradoja, hermanos, contiene algo muy complicado para nuestra mente, pero hay que ser justos, hay que ser sinceros con el Evangelio del Señor. Lo que significa entonces que el castigo de Dios es para los que quedaron fuera
de los propósitos de Dios. Por eso la Biblia le llama la perdición eterna. Es para los que no contribuyeron a nada en la vida, para los que retienen, hermanos, los que estorban más bien el camino de la fe, de la vida, los que se oponen al Señor en lugar de avanzar. Son los enemigos de lo bueno, son los que rechazan las verdades eternas, los que son un tropiezo y no una inspiración para la fe de otros. Dice que mejor es entrar en la vida cojo o manco que ser echado en el fuego eterno, en el Gehenna. Así que una y otra vez el Nuevo Testamento nos enseña que la inutilidad invita al desastre, que no ser útil en el reino nos dejaría entonces disponible para el Gehenna, para el fuego eterno, para el basurero eterno. Qué difícil, hermano. A mí me cuesta mucho decir esa palabra. La persona entonces que rechaza al Señor, que vive a su propia manera, con sus propias reglas, y que se opone a la verdad y que rechaza la verdad del reino, dice la palabra que está expuesto al castigo de Dios, al menos que ampute de su vida, que corte de su vida las cosas que le causan tropiezo. Así que es importante, hermanos, que entendamos que estas palabras son palabras de Jesús y debemos predicarlas, debemos conocerlas y entenderlas. Quiero concluir con lo siguiente, porque también es parte de esta paradoja del Señor, de la cirugía necesaria, de la autoamputación de una parte del cuerpo. Ya hemos entendido qué significa entonces hacer aquella cirugía personal. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si ese cuerpo ha de estar sano y ha de irradiar salud, hermanos, todo lo que contiene semillas de cáncer y de infección mortífera debe amputarse de manera quirúrgica. Una cosa es segura, si aplicamos eclesiásticamente esta verdad: en cualquier persona y en cualquier iglesia, sea cual fuere la seducción o la invitación al pecado, debe cortarse, por muy dolorosa que sea esa operación. Esa operación no es fácil, pero si dejamos florecer ese pecado, esa costumbre, esa falta, le seguirá un castigo más severo, es lo que dice el Señor. Así que en este pasaje puede muy bien que se subraye tanto la necesidad de la autorrenuncia personal del creyente como la disciplina también en la iglesia cristiana. Hay cosas dentro de nosotros o hay cosas en nosotros como personas, porque todos estamos en una batalla, así lo dice Pablo, en una lucha espiritual. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Está hablando de la lucha constante del creyente entre el hacer la voluntad, hermanos, de nuestra carne, de nuestra propia vida, y hacer la voluntad del Señor. Es un conflicto a muerte, es un conflicto a diario, continuo. Pero esta paradoja que hemos analizado también nos enseña que tanto en la vida personal del discípulo, del que aspira a seguir al Señor, esto no es para todos, del aspirante a la vida eterna, como en la iglesia también de manera colectiva, lo malo debe cortarse. Lo malo debe operarse. Lo que causa enfermedad espiritual debe quitarse, hermano, sin pensarlo dos veces. Hay que cortarlo y echarlo de nosotros, porque luego traerá amargas consecuencias. Así que a veces hay que hacer operación a corazón abierto. Hay que hacer cirugías que no nos gusta hacer, pero que son necesarias por el bien del cuerpo de Cristo,
por la salud del cuerpo de Cristo. Córtalo y échalo de ti, porque mejor es renunciar a aquello que con haber vivido tranquilamente, cómodamente, y luego sufrir amargas consecuencias. Y estas palabras no son mías, no son de Fabián, ni son de una denominación, ni un reglamento de la iglesia. Son palabras directas del Maestro, son palabras certeras del Señor. Si tu mano o tu pie, si tu brazo, tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Es mejor que renuncies a eso y no que terminemos en un lugar, hermano, que no es agradable para ninguno de los seres humanos, ninguno de los hombres y ninguna de las criaturas de este universo. Porque la Biblia así lo dice. Lo creamos o no, eso ya es asunto de nosotros. Nadie nos obliga a creer o a no creer la palabra. Pero si ya hemos creído, la cirugía es necesaria. La autoamputación de una parte de nuestra vida es necesaria, aunque sea doloroso, aunque no nos agrade, aunque sea incómodo. Tenemos que renunciar a lo malo y tomar el camino que conduce a la vida eterna. Si tú ya has hecho esa cirugía en tu vida, si ya hemos hecho ese corte de nuestra vida, felicidades, hermano. Aunque duela un poco, camina, avanza, porque adelante, después de la cruz, nos espera una recompensa si perseveramos fielmente en la palabra del Señor. Échale ganas, no te detengas y no te desanimes cuando haya que enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar por servir al Maestro. ¿Quieres orar conmigo y pedir la ayuda del Señor? Señor amado, en esta mañana hemos compartido la palabra, hemos explicado esta palabra, esta exigencia, esta demanda del Maestro. Gracias por la sabiduría y gracias por la dirección de tu Espíritu. Y permite que mis hermanos y todos nosotros estemos conscientes de que caminar en el camino a la eternidad tiene algunas implicaciones, pero tiene un final glorioso y feliz para los que deciden caminar con la cruz. Bendice a tu pueblo, a tus siervos y a tu obra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buen café, Dios te bendiga y que Dios te acompañe en el transcurso de esta semana. Bendiciones.